buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Acciones para garantizar el enfoque diferencial étnico en la protección de la niñez indígena en Colombia y que hace parte del ciclo de capacitaciones en protección de niños, niñas y adolescentes desde la interculturalidad. La protección de nuestros infantes es uno de los temas con mayor relevancia en nuestra actualidad, pues la diversidad étnica y cultural que cobija a nuestro país se encuentra representada en los niños, niñas y adolescentes, quienes son el legado de nuestra cultura y sociedad, por lo que son sujetos de especial protección que para ser efectiva requieren de acciones que garanticen un enfoque diferencial para cubrir las necesidades y garantías que deben primar en la defensa de sus derechos. Es así que es necesario conocer cuáles son esas acciones para aplicar ese enfoque diferencial, pues de su correcto manejo dependerá la eficaz protección de sus derechos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Viviana Etayo Bermúdez, antropóloga de la Universidad del Cauca y especialista en Derecho de Familia. Se ha desempeñado como investigadora en la Fundación Renacer y en la Asociación de Cabildos Indígenas de Risaralda, y como arqueóloga de la Fundación para la Investigación del Panamá Antiguo. Actualmente se desempeña como referente nacional para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes indígenas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida, doctora Viviana Etayo Bermúdez. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Buenos días para todas y todos. Un cordial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su equipo de colaboradores. Igualmente un especial saludo para los actores externos del sector justicia y comunidad en general que se conectan a esta videoconferencia. A continuación, me permitiré compartir mi pantalla para conversar sobre algunos de estos elementos importantes y necesarios para considerar qué es esto del enfoque diferencial en la protección de la niñez indígena en Colombia. Para poder abordar estos elementos, voy a considerar tres temas puntuales. El primero es sobre qué es este enfoque diferencial étnico indígena, para poder luego acercarnos a esto de la diversidad étnica y cultural, de la retórica a la acción, que es algo importante que considero que debemos abordar. Y finalmente, los retos que se marcan en estos dos temas que pretendo compartirles el día de hoy. Les estoy presentando esta imagen de la lupa. ¿Por qué es necesario partir de esta imagen antes de empezar a brindar los elementos? Primero, partir de que esta lupa es una herramienta de curiosidad. Esta es una herramienta que nos anima a indagar, a preguntar, a observar. Si no tengo esta habilidad, debo comenzar a desarrollarla, porque esto es básicamente uno de los principios del enfoque diferencial. ¿Cómo entonces observar y entender la realidad? Pues primero a partir de un enfoque holístico. ¿Qué es esto? Es poder comprender que el ser humano hace parte de un contexto, de un sistema, de una totalidad que en este caso, como están observando aquí en la imagen, son las flores, son los animales, son las hojas, es la temperatura, lo que vemos y no vemos en esta imagen proyectada. Asimismo, digamos que tendríamos que partir de una mirada sistémica. ¿Qué es esto en relación con la imagen que estamos observando acá? Pues esto permite realmente comprender el rol que tienen cada uno de estos elementos que he señalado, que parecieran de alguna manera estáticos, pero que sabemos que cada uno de esos elementos se transforman o se adaptan dependiendo el tiempo, el contexto, y asimismo los factores externos pueden modificar el comportamiento que tiene cada uno de estos elementos. Ahora bien, a la hora de interpretar, observar o entender la cultura y las conductas, pues es necesario poder saber que existen de alguna manera dos miradas que son necesarias. Una es la visión interna, es decir, lo que ocurre allá en esa imagen, que para nosotros en antropología es un concepto como EMIC, y otra, la de la persona, que sería de alguna manera el zoom que tenemos en esta lupa, que corresponde a esa visión que debe estar, digamos que inmersa en el entendimiento del enfoque diferencial.
Entonces vamos a partir por acercarnos a qué es entonces el enfoque diferencial étnico particularmente indígena, porque ustedes veían con el espacio de la videoconferencia que tuvimos con el doctor Gabriel, nos contaba un poco cuáles son todos los sujetos de especial protección de este enfoque diferencial. Hoy nos vamos a centrar en el enfoque diferencial indígena. Entonces vamos a partir de dos momentos del enfoque diferencial. Uno, como un método de análisis, porque busca leer la realidad y hacer visibles todas las formas de discriminación que han tenido los pueblos indígenas, considerados como un grupo minoritario, como una población diferente al resto de la sociedad, por supuesto por su identidad. Y el segundo momento del enfoque diferencial es la guía para la acción, es decir, tomar toda esa información, todo ese análisis que hemos obtenido del primer momento para poder adecuar la atención y la protección de conformidad con la diversidad étnica y cultural. Pero además esta guía busca poder incidir en el diseño, la implementación y el seguimiento y evaluación de todo el sistema normativo y de estas políticas públicas que se han podido pronunciar para poder restablecer o garantizar los derechos de esta población. Entonces vamos a entender después de qué es esto del enfoque diferencial con estos dos métodos, cómo se implementa el enfoque diferencial indígena. Yo creo que eso es fundamental para poder determinar cuál va a ser el rol que tenemos todos los actores en el restablecimiento de los derechos de esta población. Lo primero, conociendo e implementando las normas y regulaciones vigentes en tema de atención integral diferencial a los pueblos indígenas. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, saber cuál es la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2007. ¿Cuál es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA en el año 2016? ¿Qué es esto de la Ley 89 de 1890? ¿Cuáles son esos artículos que fueron declarados inexequibles y por qué fueron declarados de esta manera? ¿Cuál es la Ley 21 del 91? ¿Qué cuenta esta carta política que tenemos del año 91 frente al reconocimiento de estos derechos? ¿Cuáles son los autos de seguimiento de la sentencia T025 del 2004? ¿Qué es esto del decreto Ley 1953 del 2014? Esto es uno de esos roles o acciones que debemos poder garantizar cuando hablamos de enfoque diferencial. El siguiente es eliminar las miradas de superioridad que tenemos, ante el otro, o esas miradas paternalistas o altruistas. Es decir, debemos saber y reconocer que las autoridades tradicionales indígenas y sus decisiones tienen el mismo nivel de jerarquía que las autoridades y las sentencias del sistema jurídico nacional. Que los pueblos indígenas además tienen derecho a determinar sus necesidades y la manera como pueden ser resueltas sus problemáticas. Recordemos entonces que antes en nuestro periodo colonial hablábamos de protectores de indígenas, a través de la ley 89 de 1980 nuevamente vuelve y se retoma protectores de naturales, esto lo teníamos también en las leyes de Indias. Entonces algo que nos comentaba y que yo aquí tenía apuntado la doctora Esther Sánchez, no podemos hacer nada por el otro sin el otro. Y justamente esto es lo que nos hace el llamado del enfoque diferencial. Partir de esas problemáticas que ellos consideran y de las soluciones que también plantean frente a las mismas. Vamos a partir del tercer rol que tendríamos que garantizar. Reconocer la jurisdicción especial indígena y los principios y procedimientos internos de los pueblos indígenas. ¿Qué es esto del pluralismo jurídico? Sabemos que es la coexistencia de los sistemas jurídicos propios, pero que esto también difiere de alguna manera o es diferente a la jurisdicción especial indígena, que es un reconocimiento que se realiza a uno de esos sistemas propios y que genera unas reglas de interlegalidad. Ahora vamos por el siguiente principio, que es el de generar procesos de diálogo intercultural. ¿Qué es esto? Es poder transformar estas relaciones desiguales y asimétricas del periodo colonial y postcolonial a través de un reconocimiento de los pueblos indígenas como contraparte esencial de ese diálogo y de esa construcción del país. Y el último principio que tenemos del enfoque diferencial es poder actuar en correspondencia con el reconocimiento de los pueblos indígenas en calidad de sujetos colectivos de derecho. ¿Qué implica eso? Que no es la suma de sujetos, de individuos, sino que debo reconocer que esos derechos traspasan esa noción del individuo, que no puedo poner a ponderar si es el derecho colectivo o el derecho individual, sino que esos derechos individuales y esos derechos colectivos se materializan a la hora en la que yo reconozco ambos. Entonces, una vez con estos principios para lograr implementar el enfoque diferencial indígena, vamos a partir entonces de saber qué logramos
cuando realmente implementamos el enfoque diferencial étnico, que es lo que, digamos, que nos hace este llamado al espacio en la videoconferencia. Lo primero es que logramos reconocer una historia, un contexto y una realidad, que es un poco el llamado de la imagen que teníamos de la lupa. Lo segundo, eliminamos los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Logramos generar acciones sin daño. Logramos que evitemos el desarraigo cultural cuando no tomamos unas medidas de conformidad con ese diálogo intercultural. Garantizamos el principio constitucional de diversidad étnica y cultural y se asimila la diversidad como un hecho cotidiano. ¿Por qué esto al final? Porque a veces también en el marco del reconocimiento de esos derechos, de alguna manera pretendemos, digamos que exotizar al indígena y tomarlo como un referente, como si hubiese estado en una historia aislada y no realmente como una persona que hace parte de nuestra cotidianidad. Entonces, digamos que esto es lo que podríamos lograr cuando realmente implementamos de manera asertiva el enfoque diferencial étnico. Entonces, ahorita vamos a la segunda parte de esto que hemos denominado como elementos para la protección de la niñez indígena. Entonces, vamos a lograr o vamos a, de alguna manera, acercarnos a la diversidad étnica y cultural, poder traspasar esto de la retórica a la acción. Entonces, voy a permitirme compartir el siguiente video para que podamos un poco identificar un caso y a partir de ese caso que tenemos en este video poder ir dilucidando cada uno de estos momentos que les he venido presentando en estas diapositivas iniciales. Amado Tayawata. Shato taku hait kapara ptatu hakane. Tu warahit rain wakora chitran cotton ways. Sulut makasan tu yar cotton shi. Tu yara kanan kahir yu isiara shashia koto oxkariru. Ahora kamusi tu yara Maria kachashia koto iporun. Tishoyu kachatihiye yu kariru. Otsituiru toro yu. Ficción sulu sede sia kanemia tone shishiite anemia que masha hieta masha pachwata soria sonno con sotonusia último que son tenana ya Tasputsione de san analiza en que son senante shaka chat shaka yun ya yes. Ma panewat sama shanchi menita wamakasu nacimiento ya que no desayuno hasta ahora que os cumple 18 meses hoy espera tendicar con cajo muy destaca y talla naveta tan escuela y puamaka no más son escabuno que ni de wow gente Male su maya in hai wa mina la wa che chin tin fo uni Diso ko traman Fuji Pula chiwa tenshi Pula stonka tensa wai Pues no le intensia la chama se expone muy girote. Ya ini berlaku ini suri tino stek kain senai kami tanau ni jualai kini ketama mesti wani. Main saya senai kuayu angga pulai si dan unis senai orang kan nas kuain tu malai dam. Dosia untuk usaha ini tu kan dah ada hosia yang mesti. Dah ada yang jual kan. Bueno, ella dice que pues la diarrea que tenía ya se le ha
parado un poco, pues que ella mantiene así limpiecita, que ella mantiene a sus hijos así, que ella no sabe por qué es la enfermedad. El agua que están dando. Ale otro muy sacapto. Chursak tua hui hemet kutsisi. Choha shan suwamun tu winka mulia shan shiwai tu mias kama ulia no hore. Puse kahana tu winka kartan ke na ke kans pa wam. Holu no horit pa no ala tin kwa no horit pa. Mulia pa ka wai tu mias ka kwa kuwa hes tu winka wa hui ka wasak. Y les quería compartir este video para que pudiéramos un poco poder identificar, luego de hablar de estos dos momentos del enfoque diferencial, qué es entonces la materialización o la puesta en marcha o en escena realmente del enfoque diferencial étnico en esos casos que se nos presentan o se les presentan a las autoridades administrativas de manera cotidiana. Entonces vamos ahora a identificar los momentos que hablábamos del enfoque diferencial. Primero, momento de análisis. ¿Qué es este entonces momento frente al análisis de esta situación particular que veíamos con este video? Entonces, lo primero es que debemos saber cosas para poder lograr identificar el camino a seguir. Entonces, ¿qué es importante partir en este análisis? De manera inicial, debemos poder reconocer, digamos que lo que veíamos con la imagen inicial, que era la lupa. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué nos preguntamos frente a esta situación? ¿Quién es entonces, por ejemplo, la niña? ¿A qué pueblo indígena pertenece? ¿Cuál es la autoridad tradicional indígena? ¿Cuáles son las dinámicas y problemáticas que pueden estar afectando los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, no sé, conflictos internos de la comunidad, dinámicas de extracción minera. Podríamos estar, por ejemplo, identificando que estas situaciones estarían afectando la salud. ¿Cuáles son los medios de comunicación más expeditos en este territorio? Hay vías de acceso, seguridad alimentaria, salud, educación. Por ejemplo, también es importante podernos preguntar si hay elementos del mito de origen que tienen relación con el estado de salud de los niños o la comprensión del estado de salud de los niños, si hay ritos de paso propios del pueblo indígena en torno a la menarquia de las mujeres, el cambio de voz de los hombres, que si hay una utilización de la medicina propia como veíamos acá, cuál es el estado de esa medicina propia, si hay tabú para consumir alimentos, cuáles son las medidas especiales de protección que tiene ese pueblo indígena al que pertenece esa niña que veíamos en el video. Esta comunidad acata y respeta las normas y los procedimientos que tiene instaurado este pueblo indígena, cómo resuelven los conflictos que hay en el interior. Digamos que estas son algunas de esas preguntas que debemos iniciar para poder implementar la segunda parte de este modelo que de alguna manera nos remite el enfoque diferencial. Frente a esto, entonces, vamos a iniciar con algunos de los aspectos. Entonces, lo primero, conocer cuál es el pueblo indígena al que pertenece la niña. Entonces, veíamos que es el pueblo Wayuu. Sabemos que de conformidad con la base de datos que tiene el Ministerio del Interior, actualmente existen alrededor de 3.500 comunidades, rancherías o resguardos de este pueblo en La Guajira, que respecto del total de la población en La Guajira tenemos alrededor del 47% y que sabemos que en este territorio es uno de los pueblos indígenas con más población. Ahora veíamos una situación particular en este video que nos llamaba a analizar qué es lo que está ocurriendo entonces con la situación de este pueblo indígena a lo largo de la historia. Entonces vamos a identificar cuáles son las medidas de protección del pueblo de Wayuu. Entonces vamos a iniciar con esta primera sentencia del año 95, donde nos hace un llamado y se concede a esta comunidad especialmente el tutelar el derecho al trabajo, pero además del trabajo a la salud, a la educación y al suministro del agua potable. En el año 2014 tenemos unas medidas cautelares a favor de estas lideresas Wayuu como víctimas de un grupo paramilitar. Para el año 2009, ustedes ya sabrán, tenemos la protección de varios pueblos indígenas en Colombia porque manifestamos en este estado que no hemos logrado superar todavía el estado de cosas inconstitucionales.
Para el año 2016 tenemos esta sentencia que tutela nuevamente los derechos a la salud y alimentación adecuada. Para el año 2017 tenemos otra sentencia que nuevamente hace un llamado a poder garantizar la seguridad alimentaria, la salud, el agua potable y la participación de los niños, niñas del pueblo wayú. Este mismo año tenemos nuevamente unas medidas cautelares para garantizar la vida de la comunidad relacionados con las enfermedades asociadas a la desnutrición, que es uno de los claros ejemplos que traíamos con este video. Para el año 2018, nuevamente otra sentencia que hace un llamado a reconocer y a garantizar los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas de este pueblo. Y para el año 2019 tenemos otras dos sentencias, una donde también se protegen los derechos fundamentales a la salud a causa digamos que de estas acciones que estaba generando en su momento la empresa Carbones del Cerrejón. Y este mismo año tenemos otra sentencia donde se garantiza el derecho a la educación de los niños. Entonces, este es un análisis de lo que debería partir de cuáles son esas medidas de especial protección que tiene el pueblo indígena al que pertenece esta niña. Ahora vamos a identificar otra situación particular, porque recordemos que el enfoque diferencial también hace un llamado a conocer la historia de estos pueblos indígenas, porque es el primer método de análisis de reconocer que han sido víctimas de varios hechos que han vulnerado sus derechos fundamentales. En esta imagen que les estoy presentando está relacionada con un video que ahorita no me voy a permitir proyectarlo por el tiempo, donde nos hacen un llamado de realmente qué es lo que ha ocurrido en la historia del pueblo wayú con la cedulación. Entonces aquí me voy a permitir leer un apartado de lo que está publicado en este documental. Dice: toda mi familia hizo una larga fila junto a otras gentes que venían de otras rancherías para recibir una tarjetica plástica que ellos llamaban cédula. Este día me enteré que mi tío Tanco Puchaina se llamaba Tarzán Cotes, Dorila se llamaba Espina, Castorila se llamaba Cosita Rica, Anuachón se llamaba John F. Kennedy, Ashneish se llamaba Cabeza, Arepuí se llamaba Cazón, Cotí se llamaba Alcacelser, el primo Rafael Puchaina se llamaba Raspahierro, mi primo Mato se llamaba Bolsillo. Entonces, cuando vamos a identificar qué es lo que ha ocurrido, vamos a saber que en el marco de la cedulación de algunas personas pertenecientes a este pueblo indígena, se dieron unos hechos de discriminación y de afectación a sus derechos fundamentales a la identidad. Entonces, ahorita vamos a retomar esto de qué es la identidad entonces en los niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar del sistema normativo propio. Entonces, me voy a permitir tomar aquí un documento elaborado en el año 2018 por Nicolás Polo Figueroa, donde retoma cuáles son estos principios del sistema normativo propio. Entonces, nos habla, por ejemplo, que en el marco de ese sistema normativo tiene unos principios, que es la vida y la palabra, que es sagrada, que el fin es el bienestar espiritual y físico, que la mujer es esencial, que se basa también en los daños y perjuicios y que debe siempre mediar el diálogo, que hay unos procedimientos para poder resolver los conflictos y que se dan también en el marco de la reparación y la compensación, que este sistema normativo también se rige por unos ritos, que es el de la reconciliación, el del matrimonio, el de los rituales fúnebres, el de la interpretación de los sueños, y que se basan en unas normas de conformidad con su organización social. Entonces están los palabreros, las autoridades tradicionales, en este caso, los que pertenecen al clan de la familia de la señora, están los testigos, están los tíos maternos, y todos estos conforman ese sistema normativo propio que está protegido por esta resolución del año 2009. Entonces, con un abrebocas de un poco lo que debería ocurrir cuando nos enfrentamos a un caso como el que estábamos observando de la desnutrición de la niña y de las otras afectaciones a su salud, pues necesitamos tomar toda esa información para poder implementar esta guía para la acción. Entonces, vamos a partir del segundo momento de esta guía para la acción, que nos dice incidir en el diseño, implementación y seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con el conocimiento de esa realidad que les presentaba con anterioridad. Entonces, a partir de lo que veíamos con o que les leía yo, con la situación particular de la cedulación de esta población que les asignaron nombres peyorativos, tenemos el primer registro civil étnico en Colombia. Esa situación particular y otros hechos asociados a la discriminación contra esta población, pues dio vía a que la registraduría emitiera en el año 2014 esta resolución interna, la 276, donde se establece que se debe garantizar, nuevamente, y hablamos de lo que ha señalado la Constitución Política de Colombia, el reconocimiento del principio de diversidad étnica y cultural. Entonces, la resolución lo que pretende es, primero, reconocer esta diversidad, pero implementarla a través de cómo.
de poder registrar el orden de los apellidos dependiendo si tiene organización, ya sea por línea patrilineal o matrilineal. Poder cambiar el nombre de acuerdo con la edad. ¿Y esto por qué? Relacionado con una situación particular del pueblo Nucac, donde se les asignan los nombres propios a cierta edad en la vida. Que se pueda inscribir el nombre y los apellidos de conformidad con la fonética propia, y que además exista una corrección de los nombres y apellidos asignados en el pasado por autoridades registrales, que fue la situación que les había comentado. Entonces, digamos que esta es una de las primeras, digamos que transformaciones o la incidencia o materialización de ese análisis inicial. Pero tenemos también, para el caso de La Guajira y para el caso de la inseguridad alimentaria y los hechos relacionados con derechos básicos no satisfechos como el agua, vamos a identificar que justamente se generaron 3 COMPES a la fecha. Esos COMPES siempre han estado dirigidos a poder resolver la situación particular de La Guajira, pero tendríamos que preguntarnos, si bien se generaron estos 3 COMPES, ¿cuáles son los avances de estas políticas para poder materializar y garantizar el derecho, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes de este pueblo? Porque estamos hablando solamente de una realidad que es La Guajira, que esa realidad también, digamos que se encuentra inmersa en otros territorios del país. ¿Cómo ha sido entonces toda esta puesta en escena que ha tenido el gobierno para poder abordar de manera adecuada la desnutrición y que no se sigan presentando estos casos? Digamos que eso serían como las preguntas para poder ir enfocando cuál es el rol que tenemos nosotros en la entidad, en cada una de las entidades a las cuales pertenecemos, para poder transformar realmente y materializar el enfoque diferencial. ¿Cómo entonces brindar una adecuada atención y protección? Que ese sería el primer punto de ese método de análisis. Entonces, en primer lugar, si se deben tomar decisiones para salvaguardar la integridad y la salud y la supervivencia, en este caso de la niña, es decir, sus derechos individuales, estas actuaciones, y es importante que lo tengamos claro, no pueden excluir el principio de diversidad étnica, es decir, sus derechos colectivos. No podemos ponerlos en términos de cuál derecho debe primar, el derecho individual o el derecho colectivo. No, ambos derechos deben estar siendo garantizados a la hora de tomar una decisión para poder salvaguardar la vida y la integridad de esta niña en específico, con el caso que estábamos abordando. ¿Cómo actuar entonces cuando se presenta una urgencia en un caso de desnutrición? Es decir, ¿qué hace entonces, por ejemplo, el sector salud? ¿Qué hace una autoridad administrativa cuando le ponen en conocimiento, le reportan esta situación particular? Entonces, para poder resolver esta pregunta de cómo brindar una atención adecuada y la protección de los derechos fundamentales, tenemos que partir de analizar qué es la identidad. Entonces vamos a identificar que, de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 25, nos determina que el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes en Colombia lo constituyen el nombre, la nacionalidad y la filiación de conformidad con la ley, y que para los efectos deberán estar inscritos de manera inmediata en el registro del Estado Civil. Pero además, dice este artículo, tienen derecho a preservar su lengua, su origen, su cultura e idiosincrasia. Pero entonces, ¿qué es realmente la identidad? Si nos está aquí mencionando el nombre, la nacionalidad y filiación, ¿qué es la identidad de esta niña que veíamos en el video? Entonces vamos a partir de, primero, resaltar que la pertenencia étnica o la identidad de estos niños y de sus familias no es un censo. Se ha creído que si está censado en una comunidad o en un resguardo, es indígena o no lo es. Y debemos saber que la identidad, particularmente en este caso que estábamos viendo aquí en el video, pues se da a través de varias situaciones. Entonces, como veíamos en el video, la niña y la progenitora se comunicaban en su lengua propia, el guayunaico. Entonces tenemos aquí un aspecto importante. Si yo identifico que su identidad, en este caso, es el uso de su lengua propia, y que no dominan el español, porque veíamos que tenía que estar, digamos que participando otra persona para mediar la comunicación, es importante vincular entonces durante todo el proceso de atención de la niña a un intérprete. ¿En qué se traduce que yo vincule un intérprete en estos casos particulares? En la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, digamos que aquí ya vamos viendo cómo se materializa.
Entonces veíamos con la información o el análisis que realizábamos del sistema jurídico propio del pueblo wayú, que hay o existe un rol importante de sus instituciones. Hay una figura también que media en estas relaciones, que es el tío materno. Entonces, ¿qué tendría que yo realizar cuando identifico y analizo que son esas figuras primordiales en ese pueblo? Pues vincularlos al proceso, notificarlos, hacerlos partícipes de todas las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, digamos que en este sentido es que yo puedo decir que hay una garantía, no solamente de la justicia propia por el reconocimiento de ese sistema normativo, sino también de la jurisdicción especial indígena señalada en nuestra Constitución política. Además de esto, ¿qué otros aspectos deberíamos considerar sabiendo que es una niña wayú que no tiene garantizados sus derechos fundamentales y que por lo tanto este pueblo indígena al que pertenece tiene unas medidas de protección especial? Pues entonces la autoridad administrativa que se da cuenta de esta situación, que tiene conocimiento de estos hechos que le han reportado, deberá emitir unas órdenes administrativas que de conformidad con la ley deben cumplirse en un término de 10 días hábiles. Además de esto puede establecer acciones de tutela, incidentes de desacato, acciones de cumplimiento, es decir, con todo el análisis de estas cosas que estábamos viendo acá en el video y que están planteadas de alguna manera en esta presentación, esta diapositiva, es importante determinar cuál es el rol que tiene esta persona que va a adelantar o tomar una decisión para poder salvaguardar los derechos individuales y colectivos de esta niña. Entonces, vamos ahorita a analizar de alguna manera, un poco adentrarnos en la situación particular. Entonces, recordemos la situación, que era una niña wayú que pudo haber sido reportada por el hospital, que además de la situación de desnutrición puede estar presentando anemia u otras patologías asociadas, que veíamos que en su territorio no hay garantías para asumir el cuidado y la protección, porque sabemos que si esta niña logra de alguna manera recuperarse nutricionalmente y digamos que poder resolver ese motivo de urgencias en el sector salud, pues también sabemos que para poderla atender requerimos también la movilización de una fuerza. Entonces, en este caso debemos iniciar por reconocer varias situaciones. Tenemos aquí que es una niña, que es una mujer, que es indígena y es wayú, considerado como uno de los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado. ¿Esto qué nos da a entender a nosotros? Que la hace, yo creería que un 80% más vulnerable que el resto de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. En este sentido, una vez reportada esta situación, esa autoridad administrativa, esos actores que tienen conocimiento de la situación particular, deberá definir en este caso si esa desnutrición que estábamos observando es una inobservancia, una vulneración o una amenaza. Entonces vamos a entrar un poco como a lo que nos está estableciendo nuestro sistema interno para determinar qué situaciones. Entonces vamos a partir de qué es la inobservancia. Entonces sabemos que la inobservancia es el cumplimiento o la omisión o negación de los deberes y responsabilidades que existen para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso tenemos que la salud, digamos que la situación particular pudo haber sido atendida por urgencias, pero de fondo sabemos que no hay derechos fundamentales satisfechos y estos pueden derivar en una vulneración. ¿Qué es una vulneración? Cuando ya ocurre un daño o una lesión, es decir, cuando ya hay una afectación de esos derechos de ese niño, niña, adolescente, en este caso de la niña wayú. ¿Cuáles derechos estarían siendo afectados por la situación particular y del contexto del pueblo wayú? Pues el derecho a la integridad y el derecho a la vida. ¿De dónde procede entonces esa vulneración que estamos observando en esta situación particular? Pues sabemos que de hecho del Estado, porque no hemos logrado adecuar realmente en el marco del enfoque diferencial y en el marco de una construcción participativa, de un diálogo permanente con el pueblo indígena, acciones que realmente materialicen y prevengan estas situaciones como la que estábamos observando. Entonces, finalmente, ¿qué es la garantía de los derechos de la niñez indígena? Entonces, para lograr aproximarme de alguna manera a una posible respuesta, considero necesario, a modo de conclusión, realizarme dos preguntas. Entonces, ¿qué ocurre cuando le den egreso del hospital a esta niña por la urgencia médica y no hay una complicación para continuar su atención hospitalaria? Entonces, si la mamita se lleva a la niña para su vivienda, para su casa, vamos a encontrar que en esta casa no hay agua potable, que además de esto no hay una alimentación garantizada. ¿Qué ocurre con esta situación cuando se le da egreso y vuelve a su territorio? Pues que muy probablemente va a volver a ingresar al sistema de salud. Y si nuevamente ingresa al sistema de salud, muy posiblemente también se lo reporten al sistema de protección porque podrían estar asumiendo que la familia no fue garante, sin comprender realmente lo que ocurre en estos entornos.
Otra pregunta que yo podría estar planteando para poder ir concluyendo de cómo realmente debería ser la materialización es ¿por qué un hogar sustituto sí puede asumir entonces la protección de estos casos tan complejos que requieren una atención especial o un cuidado especial? Entonces voy a hacer aquí con esta imagen un comparativo. ¿Qué es lo que tiene un hogar sustituto que no tiene una familia indígena que realmente podría estar garantizando los derechos? Que tiene los recursos económicos, que el lugar donde está ubicado ese hogar sustituto tiene todo el nivel de atención cercano por el sector salud y por todos los otros actores del sistema, que tiene garantizada esa vivienda, todos los derechos básicos, que además de esto hay un acompañamiento, que conoce las competencias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que hay una autoridad administrativa que le ordena a esos actores del sistema cuando realmente no están garantizando los derechos. Entonces, cuando hace uno un análisis de esa situación, dice, claro, efectivamente la familia indígena no lo podría asumir porque en su territorio no solamente los derechos de esta niña están siendo vulnerados, sino también el de su familia y el del pueblo indígena al que pertenece. Entonces, es importante poder partir de comprender el contexto de la situación que nos están poniendo en conocimiento para poder determinar un análisis de la situación, pero también una incidencia en las actuaciones que yo debo agotar para poder responder a esa situación que se está presentando. Finalmente, quisiera poder, digamos que dirigir a los retos. ¿Qué retos tendríamos a la fecha frente a estas situaciones con esas dos preguntas que nos hacíamos con el caso concreto? Poder realmente materializar el enfoque diferencial. Entonces, a veces, por eso yo les presentaba de lo retórico a la acción, porque uno podría analizar que los países de Latinoamérica que más normatividad tiene para restablecer los derechos o garantizar o proteger los derechos de esta población es Colombia. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Se nos están presentando situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, no solamente de los adultos, sino de los niños y las niñas que viven en situación de vida, que tienen situación de vida en calle, que se nos siguen presentando situaciones asociadas a la desnutrición, que no hay una oportuna atención en su territorio de las enfermedades y por eso no podemos tener a esos niños en el territorio y es necesario retirarlos para brindarles y garantizarles el derecho a la salud y a la integridad. Pero ¿cómo es esto entonces pensado en nuestro contexto? Finalmente, con este abrebocas, porque pretendo no con esto darles una respuesta de cómo debería materializarse cada una de las acciones, sino esos elementos que nos permiten analizar el reconocimiento del principio constitucional de diversidad étnica y poder plantear cuáles son nuestras estrategias para poder garantizar los derechos de la niñez indígena. Entonces, le retorno la palabra a la doctora Mari Lucero Novoa. Agradezco a la Escuela Judicial por habernos permitido este espacio y poder compartir con ustedes algunos de esos elementos importantes de la protección de la niñez indígena. Muchas gracias, doctora Viviana, por su muy clara, didáctica y precisa disertación. Vamos al fragmento de preguntas. Doctora Viviana, ¿cuáles son los retos para garantizar la comprensión del enfoque diferencial étnico en la protección de la niñez indígena? Bueno, los retos podrían ser muchísimos, pero yo creo que el primer reto que tendríamos es como yo culminaba con mi presentación, es poder pasar de esto retórico, de lo escrito, a la materialización de las leyes, de las normas, de las políticas públicas. Creo que en un segundo punto podría ser la construcción de manera participativa de las acciones y programas y servicios y que exista un reconocimiento efectivo de los pueblos y sus comunidades como interlocutores válidos y necesarios. Y el tercero, creo que debe ser esa promoción de los diálogos de entendimiento permanente entre el gobierno nacional, sus entidades, todos los actores del sistema nacional y las comunidades. Y por último, creería yo que un reto que es el más importante y el que nos lleva siempre a pensar cómo hacerlo, es poder ser transversal al reconocimiento de nuestra historia. Es decir, nosotros sabemos que si reconocemos quiénes son los indígenas, qué es lo que ha venido ocurriendo con ellos frente a la garantía de sus derechos, podemos transformar nuestros imaginarios y asimismo erradicar los estereotipos. Doctora Viviana, ¿cuál debería ser el rol de los profesionales de las entidades encargadas de restablecer los derechos de la niñez indígena? O el rol de los profesionales. Yo creo que lo primero es necesario señalar que enfrentarse a un proceso de restablecimiento de derechos es encontrarse con un panorama triste como veíamos en este pequeño video y que a veces puede de alguna manera resultar frustrante porque de fondo no existen garantías para restablecer los derechos individuales en el marco de sus derechos colectivos. Sin embargo, en este contexto es fundamental el rol de todos y todas las que intervienen en el proceso, es decir, los profesionales de las comisarías y defensorías de familia, la misma autoridad administrativa,
estarían también las autoridades judiciales encargadas de definir los conflictos de competencia entre una autoridad administrativa y una autoridad tradicional indígena, están los jueces de familia. Creo que para todos estos debería, digamos que ser transversal el ser curioso, el indagar, el poder preguntarse por todo el contexto de esa amenaza o de esa posible vulneración o inobservancia de derechos. Debemos eliminar esos prejuicios. Creo que el rol de esas actuaciones también tiene que ser que antes de emitir un concepto o tomar una decisión, yo debo realizar un análisis detallado y minucioso de la ponderación de derechos. No puedo olvidarse que al tomar una decisión podrían estarse vulnerando también los derechos de ese niño, niña, adolescente, de su familia. Debo estar participando incluso con esas acciones con daño en ese exterminio cultural del pueblo indígena. Podemos estar terminando homogeneizando al niño, niñas y a su familia, al resto de la población, que en algunos casos las mamás indígenas nos dicen es que ustedes terminan blanqueando a los niños. Entonces yo creo que esos son como algunos de esos roles que podrían estar desempeñando todos los encargados de participar en el restablecimiento de derechos de esta población. Doctora Viviana, ¿cómo se garantiza la jurisdicción especial indígena en el restablecimiento de derechos? Bueno, creo que en primer lugar, reconociendo que las autoridades tradicionales indígenas y sus decisiones tienen el mismo nivel de jerarquía que las autoridades y las sentencias del sistema jurídico nacional. Y lo segundo y fundamental, yo creo, y eso lo retomaba Gabriel también en su presentación, es poder reconocer y respetar la jurisdicción especial indígena y todas estas acciones y compromisos que se han pactado entre los artículos 95 y 98 del decreto ley 1953 de 2014. Es decir, poder asumir el deber de apoyo, el establecimiento de la jurisdicción especial indígena, coordinar esos mecanismos de apoyo a la jurisdicción especial indígena. Entonces, digamos que esa garantía de la jurisdicción no es autoridad indígena venga hasta el lugar donde yo estoy, sino miremos a ver cómo podemos apoyar, porque eso es nuestro deber en marco de este decreto, cómo la podemos fortalecer para que ellas puedan también asumir esas situaciones y puedan resolver también y puedan conocer como que toda la oferta que tenemos nosotros y todas las acciones que puedan estar ellas también ordenando como autoridades de ese mismo nivel de jerarquía. Doctora Viviana, usted mencionó una frase muy interesante. No podemos hacer nada por el otro sin el otro. ¿Cómo articulamos, cómo actuamos para lograr esa interacción? Bueno, lo que pasa es que allí sí son retos permanentes. De alguna manera, bueno, no alcancé a compartirles una imagen, pero nosotros en el año 2017 a través del instituto pudimos generar uno de esos encuentros, porque fueron varios, en Silvia, entre autoridades administrativas y autoridades tradicionales indígenas. En ese espacio lo que hicimos fue lograr entender cómo ellos actúan cuando se presenta un hecho, por ejemplo, de violencia sexual. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué comprenden ellos por la vulneración? ¿Cuáles son sus acciones para restablecer los derechos? Y asimismo ellos pudieran entender cómo opera también el sistema de protección para encontrar esos diálogos. Entonces yo creo que ese sería como un reto frente a poder construir con ellos, de la mano de ellos, y también identificar cuáles son sus problemáticas, porque puede que para nosotros unas problemáticas sean muy diferentes o incluso ellos no las problematicen. Entonces yo creo que allí estaría como nuestro retos, poder generar esos diálogos permanentes. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Viviana de Cayo Bermúdez por su generosidad al compartir su conocimiento, su experiencia en este tema tan sensible y tan importante para nuestro país. Este tema que usted ha logrado abordar tan importante, donde se buscó establecer las acciones para reconocer los elementos funcionales de ese enfoque diferencial en la protección de la niñez indígena y que debe siempre propender a una visión pluricultural en donde el derecho nacional e internacional deben garantizar y proteger el principio del interés superior del niño y de la niña y de los adolescentes frente a cualquier afectación que atente contra su integridad. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales por estar en esta capacitación. También un agradecimiento especial a todas las personas que de una u otra manera articulan el sector justicia y que se han interesado en esta videoconferencia. Y a propósito del tema que hoy nos ha expuesto tan claramente la doctora Viviana, nos despedimos con una frase del psiquiatra estadounidense Carl Menninger.
el trato que se le dé a los niños es el que ellos luego darán a la sociedad. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.